Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. En esta noche vamos a tratar bajo el tema, vamos a aprender qué es un poco de la misiología. Vamos a hablar sobre el tema, panorama de misiología aplicada al entorno ecuatoriano y latinoamericano. Una misiología o misión, es decir, la gran comisión, es el estudio de la misión de la iglesia aquí en la tierra. Tiene como un énfasis o un paréntesis en lo que es iglesia, a lo que el Señor Jesucristo enseñó es misión eclesiastes, que es la misión de Dios aquí en la tierra. Nosotros como siervos del Señor Jesucristo, que el Señor vino hace 2000 años atrás, nos dejó una misión, que era que expandir el reino de Él, el evangelio de Él. ¿Y qué es la misión? La misión, como lo dice Mateo 28, versículo 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, aquí dándonos al Señor, dándonos un aliento, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que hagamos la misión de Él. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es ir a ser discípulos, dando a conocer quién es Jesucristo. Es nuestra misión como iglesia, extender el reino de Dios en el mundo. La iglesia es la comunidad, como nosotros estamos aquí, una comunidad de discípulos que hacen discípulos y manifiestan el reino de Dios. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que refleja a Jesucristo a las personas que no conocen al Señor. Es decir, nosotros, como dice la Escritura mismo, el Señor nos enseña, dice que nos creó imagen y semejanza de Dios. Es decir, que nosotros, ya conociendo la verdad, conociendo a Jesucristo, damos a conocer y a reflejar el amor de Dios a través de nosotros. Esa es la misión de un discípulo. ¿Qué es plantar iglesia? Es la manifestación y el desarrollo de una iglesia, la multiplicación en los discípulos. Es el establecer el reino de Dios, y es el lugar de donde nosotros nos encontramos con el Señor, donde nosotros vamos. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia no es el lugar, no es las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. ¿Qué es no plantar iglesia? ¿Qué es no plantar iglesia? Es no hacer discípulos de iglesia. No es de construir templos, sino más bien tener el conocimiento adecuado a cómo plantar una iglesia en un ambiente saludable, sin falsas doctrinas, donde no existan las falsas doctrinas. Dice, ¿cómo se multiplica la iglesia? ¿Cómo la iglesia es multiplicada? La iglesia es multiplicada muchas veces por los creyentes, la pertinencia de la iglesia, es decir, casa adentro, no tiene crecimiento, llegan los creyentes a la iglesia sale a las calles a predicar el evangelio de Dios. Es decir, nosotros como siervos de Jesucristo y conocedores de Él tenemos que expandir el reino de Dios a través de la predicación, a través de la evangelización. Una iglesia saludable. ¿Cómo nosotros tenemos una iglesia saludable? Es el servicio hacia los demás, observándonos el amor de Dios en nuestras vidas, mostrando a las demás personas el amor de Dios en nuestra vida, el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso es una iglesia saludable. ¿Qué más es tener una iglesia saludable? Una iglesia saludable es no ir y quitar miembros de otra iglesia, sino que hacer nosotros ir en búsqueda de aquellos que no conocen al Señor, para que ellos vengan al conocimiento del reino de Dios, de Jesucristo. Eso es una iglesia saludable. ¿Por qué plantar iglesia? Esto es muy importante. Para que se manifieste el reino de Dios y crezca en los corazones de los hombres, de los humanos. Ese es el conocimiento, y esa es la parte clave de qué es plantar iglesia. ¿Por qué plantamos una iglesia? ¿Por qué plantamos una iglesia? Para que se manifieste el reino de Dios en los corazones de los hombres, en los corazones de los humanos, de las personas que no conocen a Dios, lo puedan conocer. ¿Qué es decir Dios con nosotros? Que habla el libro de Mateo. Está estructurado en 5 discursos. Fue escrito hacia una audiencia judía. Hacer discípulos es plantar iglesias. Una pregunta. Es la importancia de crear un grupo de personas en la cual se llevará a cabo en la enseñanza del conocimiento del reino de Dios. Eso es hacer discípulos. Es plantar iglesia, es dar a conocer.
tener la enseñanza bíblica para que otros vayan y así puedan ir entendiendo el Evangelio y dar a conocer al reino de Dios que es Jesucristo. Tenemos un verbo imperativo que se dice hacer discípulos. Ir es del verbo ir, yendo, bautizando y enseñando. Lo que dice el Señor aquí en el verso 20 de Mateo, que dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, que el discípulo guarda lo que el Señor lo establece en su palabra, lo guarda y lo da a conocer a las demás personas. ¿Qué es guardar? La palabra de Dios. Dice, tiene un verbo también gerundio que es acción en desarrollo. Existe una acción hacia nosotros que son toda potestad, que es lo que leímos aquí en el verso 28, todas las naciones, todos los días hasta el fin del mundo, lo que prometió el Señor, y todas las cosas que os he mandado. Existen 4 absolutos, que dice, para poder alcanzar al máximo del conocimiento del Señor, en 1819, iglesia plantada con 100 miembros en una población, con 18.984 personas, alcanzar en el máximo de 10 años al 1%. Es decir, que Dios es matemático y en el Señor que existe la multiplicación, ¿no verdad? Y en esta plantación de iglesia quiere dar a conocer que al 1% de personas que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, podemos llegar en 10 años a una multiplicación de que la mayoría de la humanidad pueda conocer del Señor Jesucristo. Dice, afecto que hay en nosotros, que tiene que haber en nosotros, como iglesia, amor, afecto fraternal, piedad, paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud, fe. El discípulo es el que hace de la iglesia, es decir, un discípulo saludable, una iglesia saludable. Cuando el discípulo está saludable, la iglesia es saludable. Amar a Dios, ama al prójimo. Pero más de saber es el hacer. Existe un actual, más de saber, tener conocimiento es el hacer. La práctica hace al maestro. Cuando usted y yo practicamos el Evangelio, cuando usted y yo hablamos del Señor a otras personas, estamos haciendo la práctica, lo que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Qué es esto? Existe una proclamación que es las funciones vitales de la iglesia. Proclamación, evangelizar para plantar iglesia, buscar discípulos de cualquier edad, estar dispuesto a aprender del Señor Jesús. Eso es proclamación. Enseñanza, guardar lo que Él nos ha mandado, como está escrito en Mateo 28:20, enseñar a obedecer. Servicio, una expresión de amor hacia el propio. Jesús enseñó algo y Él dijo cuando estaba con sus discípulos, no he venido a ser servido, sino a servir. Dice, ¿qué es la comunión? La comunión es el compromiso de unos con otros cuando vemos la necesidad de otros. Ese es tener una comunión. Adoración. Existen varios tipos de adoración. Dice, ¿qué tipo de comunidad tenemos? Ya sea joven, adulto. Es un rendir mi voluntad hacia la voluntad de Dios. En lo que hagamos para Dios. Es decir, nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios. Es decirle, como el Señor dijo al Padre, Señor, hágase su voluntad y no la mía. ¿Qué es la visión? Es la estructura de una iglesia. La visión se tiene que compartir hacia dónde va a ser, hacia el futuro, y la misión es como yo me encamino. Esa es la visión que tenemos más allá. El liderazgo, principalmente multiplicar o multiplicación, pasa algo. Es la ayuda para el crecimiento de la obra de Dios. Es el liderazgo para el crecimiento de la obra de Dios. Dice, el cuerpo ministrante, servir el cuerpo de Cristo, se moviliza a través de los dones y talentos. Recursos, los pone Dios en manos de los discípulos. Nosotros nos consideramos administradores de lo que Dios ha dejado aquí en la tierra. ¿Qué nosotros administramos? Diga conmigo, tiempo, tesoro, talento y tierra. Al hablar de tiempo, quiere decir lealtad. Tesoro, dinero. Es decir, talento, la capacidad de los dones. Y la tierra, cuidarla. Cuidar lo que Él nos ha dejado aquí. Dice, existe el nexo de contexto con texto. Es decir, enseñar la palabra de Dios.
que en el texto va más allá de un contexto, es decir, de experimentar lo que estamos hablando, experimentar lo que estamos diciendo. El ciclo vital de la iglesia nace, crece, multiplica y es eterna. ¿Qué es iglesia? Es la sabiduría de Dios, se da a conocer por medio de la iglesia conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, mediante la fe. La iglesia la conformamos, como dije al principio, nosotros. Nosotros somos la iglesia y las personas, los humanos, nosotros que estamos aquí somos la iglesia. ¿Ya? No es el edificio o auditorio. El Nuevo Testamento habla que el templo es nuestro cuerpo, el que debemos cuidarlo. La piedra angular y principal es Cristo Jesús. La iglesia es la encargada de proclamar y señalar la llegada del reino de Dios. Es el campo, es el cuerpo de Cristo, por su Espíritu se unió en una sola familia. Es la familia de la fe, en la cual una iglesia saludable se basa en no quitar miembros, como decía, de otra congregación, sino que nuestro deber es ir en búsqueda de nuevas vidas para el reino de Dios. Es así como nosotros obtenemos una iglesia saludable y es así como las demás personas pueden llegar a conocer al Señor. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo somos nosotros, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Dios me le bendiga y Dios me lo guarde.